Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de espacio abierto virtual. Espero me puedan escuchar correctamente, eh, porque hay un poquito de ruido donde me ubico. Ustedes me puedan escuchar. Y bueno, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. El objetivo es reafirmar los conocimientos revisando los recursos de apoyo destinados a la unidad número 3 acerca de la reseña, relato y la persona gramatical. Esta semana estamos viendo cómo elaborar un relato y una reseña, pero es importante siempre tener un conocimiento acerca de cómo elaborarlos de manera adecuada. En algún momento, como platicamos la sesión pasada, hemos elaborado una reseña de alguna situación que hemos vivido, experimentado y que hemos dado nuestros puntos de vista. También hemos hecho un relato de alguna situación que hemos vivido, pero es importante saber estas bases que nos van a ayudar a hacerlo correctamente. Creo que estamos experimentando nuevas formas de trabajo, incorporando la lectura y favoreciendo el pensamiento crítico en nuestras actividades. Para mí es importante saber cómo ustedes se van sintiendo sesión con, bueno, más bien actividad con actividad, porque bueno, todo requiere esfuerzo, dedicación, organización, incluso hasta podemos hablar de sacrificios, ¿no? Porque podemos sí, tenemos una invitación a un lado, pero damos prioridad a hacer nuestras actividades, ¿no? O teníamos algo pensado, pero gracias a que tenemos que hacer nuestras actividades, pues ya no vamos. Entonces requiere un sacrificio que es favorable también para nuestra formación académica y formación como estudiantes. También lo que ahorita vamos a ver es el relato. Vamos a ver ciertas características que son importantes en el relato. En el relato tenemos que tener en cuenta que se desenvuelve, perdón, en la acción y en el conflicto sin desarrollarse del todo. Perdón que me trae un poquito. Dice, es la manera de contar una historia, los acontecimientos que se expone en el escrito. Así también se encuentra una narración breve en la que esos sucesos se van dando y que el lenguaje tiene mucho que ver para que pueda ser atractivo, pueda ser llamativo para las personas que lo vayan a leer o a escuchar. Se le da importancia a hechos y detalles que son relevantes. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. La historia surge en la historia que hay surge a partir de los acontecimientos que se crean, se recuerdan o se imaginan y se cuentan ya sea para sí misma, para sí mismo o misma o para otras personas. En este caso, ustedes harán un relato para otras personas. En este caso, bueno, una servidora. El relato utiliza una forma de escritura concisa que economiza detalles, escenarios y evita la complejidad de la trama. No es tan complicado como una novela, por ejemplo. Es sencillo de entender, de elaborar. No es tan detallista, sin embargo, va a tomar en cuenta momentos relevantes de la historia que se está trabajando, ¿de acuerdo? Bienvenida, Denise, buenas noches. Hace un momento me conecté, pero creo que hay un poquito de ruido. Espero me puedan escuchar bien. Si no, por favor, me indicas. Gracias. Y bueno, estas son algunas de características del relato. También tomé aquí una información que viene en la pantalla, que es tomada de los recursos de esta semana acerca del relato. Aquí nos indica que es importante contar una historia con énfasis en los momentos decisivos para su desarrollo. Comenzando a hablar de la cuestión y hacerlo de forma interesante. Tiene que ser muy atractivo. Evitar detalles o descripciones lentas porque entonces, bueno, ya no sería como tal un relato.
propiciar una lectura que no genere dificultades o que sea complejo. También evitar un relato dentro de otro relato, porque bueno, ya entraría en la categoría de la novela. Además, que el relato no es para que la persona medite, sino que se asombre, ¿no? Entonces podemos rescatar cuestiones interesantes de lo que tiene el Principito, ¿no? Esas cuestiones que nos llaman la atención, al igual de La noche boca arriba, esas cuestiones que pueden ser útiles para que generen asombro. Y recordemos que eso, que esta parte del asombro, tiene que estar incorporada en los comentarios en Word, donde ustedes vayan redactando y ahí noten el asombro o ustedes determinaron que era un momento de asombro, hacerlo notar en los comentarios de Word. ¿Ok? Dice aquí que consideres que el relato es acción, acción y acción. Y eso es muy, muy importante que, que lo tomemos en cuenta. Bien, sí, hay un poquito de dificultades con el internet. Espero se pueda escuchar lo mejor posible. Aquí donde estoy mucho ruido porque tengo problemas con mi internet, entonces busqué un lado donde podría conectarme, pero igual, como llovió muchísimo, se afectó bastante la red. Esperemos que se pueda mejorar en el transcurso de la sesión. Gracias por avisarme, te agradezco. Otras características que son importantes a tomar es que ustedes tienen que redactar su relato, pero en pasado, en tiempo pasado, ¿ok? Los relatos no se escriben en presente ni en futuro. Por eso, cuando ustedes eligen la persona gramatical yo, tiene que estar elaborado en pasado, ¿ok? También dice que brinda información y datos esenciales sin dar detalles. Además de que los relatos pueden ser elaborados por sucesos reales o también ficticios. Además de que tienen poquitos personajes. Bienvenida, Araceli, a la sesión. Sí, le comentaba en este soy un poquito, bueno, que estoy con el internet con unas fallas. Me comentan es que soy entrecortado. Entonces, por favor, ahí me pueden ir avisando si notan alguna otra cuestión. La verdad es que fue un poco complicado lo del internet. Perdón. Se refieren a un solo suceso significativo y se transmiten escenas claves. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden notar entre La noche boca arriba y El Principito que hay cambios de escena, ¿no? Por ejemplo, en El Principito, pues desde que sale su planeta es una escena, llega a este planeta, es otra escena, y después ya se va al desierto, es otra escena, cosas así, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Narra de una forma simple, no uso un lenguaje que sea complicado, pero sí puedo utilizar un lenguaje que llame la atención como palabras llamativas, ¿ok? Eso sí podría ser. Y bueno, busca transmitir una experimentación o una situación vivida, más no es como una fábula que transmite una situación de vida donde nosotros aprendamos, ¿no? Y ahorita lo que vamos a ver es la estructura, cosa que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de hacer su relato y también hacerlo notar en los comentarios en Word. Aquí está la introducción donde se presentan los personajes, el contexto, el tiempo y el espacio donde ocurren los hechos y dónde se alteró esa normalidad, ¿ok? Es muy, muy notorio, por ejemplo, en La noche boca arriba, donde se pierde esa normalidad, ¿cierto? Cuando él cae, se cae de la motocicleta. Ahí es muy, muy visible esta alteración de la normalidad. El nudo o desarrollo, este es el eje de la trama más llamativa, donde esa normalidad crucial genera un problema y está por resolverse. Lo más intenso, es lo que quizá podríamos decir que nos tiene al borde de las emociones
y que también nos ayuda a narrar y también ahí, perdón, narramos los acontecimientos específicos. En la conclusión o cierre es donde nosotros vamos a tener que hacer notar cómo se resuelve esta situación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese personaje? ¿No? Llegó a su casa, se fue a su planeta, estaba vivo o está muerto. ¿De acuerdo? Sí, Araceli, estoy aquí igual con el internet, con unas fallas, entiendo perfectamente. Si sale, si entras, yo aquí estoy al pendiente para admitir aquí en la sala y un poquito de paciencia también aquí con mi red porque también la tengo bastante, ay, inestable. Pero aquí sale aquí vamos en la sesión poco a poco, no hay problema. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con estas características y estructura del relato? Queda un poquito más claro cómo tienen ustedes que ir elaborándolo y, claro, identificando estos puntos importantes. ¿No? Ok, entonces parece que no hay dudas. Vamos a verlo ahorita con un ejemplo, solamente para ir viendo cómo ir manejando la redacción. Y hablamos que los relatos se pueden utilizar para varios contextos y esto ténganlo muy claro o muy presente porque lo vamos a ver la siguiente semana, ya en la semana que corresponde a, pues ya, a cerrar el módulo. Por ejemplo, una de las formas que podemos utilizarlo es hacer un relato histórico. En este caso, podemos hacerlo de un relato histórico de la historia de México. Aquí, por ejemplo, viene, el título se llama 5 de mayo de 1862, el día en que México derrotó al ejército francés. Si se dan cuenta, sí viene el dato importante acerca de la fecha, pero si ustedes se dan cuenta, en el cuadro de la actividad 5 dice, ¿cómo nombrarás tu relato? Tú le pones con tus propias palabras, ¿cómo te gustaría que se nombrara, ¿de acuerdo? Y entonces empieza. Hace más de siglo y medio, en las cercanías de la ciudad mexicana de Puebla, tuvo lugar un enfrentamiento entre las tropas locales y el ejército invasor del Segundo Imperio francés, en una batalla que a muchos recordó las gloriosas gestas militares. Y por ejemplo, que hago una pausa. Estas palabras, gloriosas gestas militares, eh, es bueno, podrían ser palabras, sobre todo gestas, que podríamos nosotros emplear para llamar, para que fuera más llamativo nuestro relato, ¿no? Y por ejemplo, eh, se refiere a lo que tiene que ver con cuestiones memorables, ¿no? Con hazañas memorables. Entonces podríamos buscar palabras que pudieran ser, le dirían, un poco llamativas o como dicen, un tanto rimbombantes para llamar la atención. Claro que vamos a ver siempre el significado de las palabras que empleamos, ¿ok? También dice aquí, en una batalla perdón, de la antigüedad grecorromana. Nos referimos a la batalla de Puebla, un breve alto en la toma de México por parte de los europeos en lo que se conoce como la segunda intervención francesa en México. Este párrafo sería nuestro párrafo de introducción, ¿ok? De esta manera, si se dan cuenta, bueno, viene en mayúscula, viene en letra grande, pero son 3, 6, 7 renglones aproximadamente. Ustedes lo ajustarán a la información que van a ir incorporando. El siguiente párrafo dice, las fuerzas enfrentadas no pueden ser más dispares en una esquina conducidos por Ignacio Zaragoza,
militar de apenas 33 años, estaban los 4.500 hombres del ejército mexicano, en la otra, al mando del conde de Lorenzes y pariente de la emperatriz Carlota. Charles Ferdinand Latrille, estaban los 6.500 del disciplinado y mejor equipado ejército imperial francés. Aquí ya sería nuestro desarrollo y cómo empieza también a partir los hechos de lo que se está relatando que tiene que ver con la batalla del 5 de mayo. Tiene personajes relevantes y vienen datos importantes, ¿ok? Esto para que más o menos tengan una idea de qué información van a incorporar. Bien, continuamos. Los primeros perpetrados en el sur y este de las afueras de la ciudad, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, y los segundos avanzando sobre ellos desde la cercana hacienda La Rementería. Es en parte la disparidad de los ejércitos lo que hizo la victoria mexicana tan gloriosa, inesperada. Aquí ya se empieza a visualizar cómo se van a empezar a resolver las cosas o el conflicto, ¿no? Como lo llama la característica. Continuamos. Ay, perdón. Y en esta parte, no nos podemos dar cuenta nosotros cómo también ya hay un cierre de nuestro relato. Es muy breve, si se dan cuenta, fue muy breve. Eh, si contáramos los renglones, no pasamos, yo creo, de 20 renglones para tener nuestro relato, pero claro que estamos nosotros aprendiendo a hacer relatos, podemos hacerlos bastante amplios porque empezando a identificar la introducción, el desarrollo y el cierre. Entonces, en lo que vamos manejando la redacción, sí nos podemos extender. No dice aquí que utilicemos un número de renglones, cuartillas, etcétera, pero ustedes consideren la información que va a ir incorporada a su relato, ¿ok? Que contenga la introducción, cómo lo van a nombrar, los momentos de asombro, los indicios y el cierre. Y también no olviden, porque bueno, ya he estado revisando actividades y he empezado a ver que este, no están incorporando marcadores textuales. Y eso es parte de la indicación, ¿ok? Para que también lo tomen en cuenta al momento de estar efectuando su relato. ¿Hasta aquí alguna duda? Si se dan cuenta, eh, creo que con un relato podríamos también nosotros tener una estrategia de aprendizaje para temas complicados como la historia, ¿no? Hablo de complicado porque, bueno, hay personajes, hay fechas, lugares. Entonces, creo que con un relato podríamos tener todos estos temas que se abordan en una historia tan amplia que la historia de México y puede ser una forma más relajada o corta de tener en cuenta nuestra historia, ¿no? Entonces, em, Araceli, una duda. Lo de agregar comentarios, ¿cómo sería o cómo se escribe? Como lo vimos en la sesión pasada en Word, donde dice comentarios, no sé si te acuerdas, que en la hoja de Word que puse, en el menú viene insertar y ahí en comentarios, donde tú identificaste la introducción, desarrollo, cierre, momentos de asombro, indicios, los vas a poner en esos comentarios, en esas casillas pequeñas de, de Word. Sí, sí, sí lo recuerdas, Araceli. Deja abrir una. Voy a abrir una página de Word nada más para que. Mira, aquí en insertar
donde dice comentarios, ¿ok? Y entonces ya tengo yo seleccionado la introducción y ya le pongo aquí introducción y lo guardo. Y así me voy por cada parte de la escritura del relato y también a los indicios y asombro. Sí, inicio, introducción, cierre, momentos de asombro e indicios. Acuérdate de esos dos también. Momentos de asombro, indicios, aparte de los de que aquí escribiste. Sí, está bien, Denise, así, introducción, inicio. No, más bien sería quitar, bueno, es que pusiste inicio, sugeriría que nada más dejaras introducción, desarrollo, asombro, indicios y cierre. Sí, así como lo estás comentando, está bien. Creo que inicios no hace falta que esté. Ujú. Sí, ¿alguna otra duda que haya surgido para, para checarla? Esperen que ya se me perdió aquí el menú. Listo. ¿No? Perfectísimo. Ok, así no hay duda, muy bien. Y a ver, ¿qué dice? Pero no especifiqué en cada uno, solo lo puse así como le comento. No, tienes que especificarlo así en los comentarios de Word. Si lo pusiste en los comentarios de Word, introducción, asombro, está bien. No hace falta, no hace falta ponerlo así, ¿no? Ok, espérame tanto. Si aquí le pones si aquí le pones introducción, bueno, claro, lo escribes bien, ¿verdad? Introducción, y aquí empiezas a escribir el relato. No, no hace falta poner esto porque acá ya lo estás poniendo. No, no hace falta que lo pongas acá en la hoja, sino acá en los comentarios, ¿ok? Bien, ¿alguna otra duda o pasamos a ver lo de la reseña? Bueno, todo bien, excelente. Entonces, avanzamos a ver la reseña. La reseña contiene un resumen y el comentario valorativo realizado sobre un libro, un artículo o un texto publicado. Ustedes lo van a hacer sobre un texto publicado, ¿ok? Aquí subrayado viene resumen y comentario valorativo, que es algo que no olviden que debe de venir en su reseña, ¿ok? El juicio que se emite sobre el objeto a reseñar puede ser ya sea negativo o positivo. Eso depende de ustedes. Si les gustó ambas lecturas, lo plasman. Si no les gustó las lecturas, también. O si les gustó una sí, pero otra no, también. ¿Ok? Eso depende de ustedes. El reseñador debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, emite un juicio de valor. En algunos casos, un trabajo de este género también intenta comandar al lector de hacer algo, ¿ok? Mm, si a ustedes les dijeran que leyeras el texto, o como ahorita, ¿no? Bueno, si alguien les dijera, pongamos, ¿por qué no lees el texto de Indio Guarachudo? Tú dirías, bueno, ¿y por qué lo tengo que leer? Ah, bueno, por esto y por esto, porque tiene datos muy interesantes. Ah, bueno, ya la idea es comandar a esa persona a que lo haga, ¿ok? Exactamente, los dos textos abordan la misma persona, así es, pero como abordan la misma historia, si se dan cuenta, tienen perspectivas distintas cada autor acerca del mismo personaje. Y eso es importante que ustedes lo observen, así como Denis ahorita lo observó, y de ahí partir a dar su comentario valorativo.
¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a escribir una reseña? La reseña debe de incluir los datos de publicación de lo que vamos a reseñar, ¿ok? Esos datos, pues, son los que en la actividad viene el nombre completo del autor, la página, el título, ¿no? De ese texto y la liga, ¿de acuerdo? Todo tiene que venir completo, así como se lo sugería en la sesión pasada. Solamente lo que no va a venir es consultado tal día, porque esa fecha corresponde a las personas que publicaron la liga para que ustedes la consulten. ¿Ok? Bueno, eh, el punto número B nos dice, escribe cómo empieza y cómo termina el libro o lo que vayas a reseñar. Presta atención a esos detalles porque muchas veces contiene las claves de lo que va a confundir, de lo que va, perdón, a tratar la historia sin confundir al lector. Aparte de que en el prólogo no nos vamos a basar para hacer una reseña. Eso es uno de los libros que contienen prólogo, ¿ok? La idea es que leamos todo completamente para generar una muy buena reseña. Dice, en la historia de la literatura hay párrafos iniciales y memorables. A mí, por ejemplo, quieran o no, se me pega más recordar Indio Guarachudo que Ricardo Pedro Pablo logra ingresar al mito. Creo que se oye muy discriminatorio cómo empleó el autor ese título. Sin embargo, creo que está muy estratégico, ¿no? Entonces, con esta parte de Guarachudo, la verdad, se me agrada muchísimo más. También de tener esos detalles en cuenta, es importante añadir frases memorables del personaje del autor. Por ejemplo, aquí tiene frases de quien está basada la historia, que es Ricardo Pedro Pablo o Ricardo Pablo Pedro. Este, de frases de naces pobre, mueres pobre, ¿no? Entonces, creo que esas son frases que pudieran ustedes checar. La ideología, por ejemplo, ahí dice que su mamá no le enseñó la lengua natal para que él no sufriera discriminación. Pues la forma de pensar de su mamá y de su papá, creo que lo aborda el texto de Montserrat Muñoz, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa identificación que ustedes encuentren a lectura o que les llame la atención o crean importante incorporarlo, háganlo, porque eso es lo que va a hacer que genere, si te hizo pensar, si te hizo reflexionar, si te hizo sentir algo especial. Y por algo especial hablamos igual de sentimientos positivos o sentimientos negativos también, que son claves para escribir su reseña. Yo les pongo, por ejemplo, en las sesiones el ejemplo de una película que se llama Ratatouille, no sé si en algún momento la han visto, donde hay personas que se dedican a ir a restaurantes y hacer reseñas, ¿no? Así como, por ejemplo, podemos ver youtubers que van a un puesto de tacos y dicen, bueno, te lo recomiendo porque la salsa, el taco de bistec está más rico, pero el de suadero no, así, ¿no? Obviamente, pues que lo tienen ese profesionalismo para hacer sus reseñas. Pero este personaje que está en la película, pues prueba un platillo que hizo el ratoncito sin saber que lo había hecho el ratoncito y le hizo recordar, ¿no? Y recordar su infancia cuando su mamá le prepara ese platillo y lo conforta, ¿no? Entonces, al momento que come ese platillo en el restaurante, pues le genera esa sensación especial nuevamente. Y es lo que debe de surgir al momento de leer las lecturas, que haya una inspiración. Por ejemplo, la vida de Ricardo Pedro Pablo considero que es inspiradora, ¿no? Porque no es un chico que tuviera tenido acomodada la educación, ¿no? Sino tuvo que picar piedra para lograr sus sueños, sus objetivos y su proyecto de vida, ¿no? Entonces creo que puede ser algo inspirador. Ahora, dice, identifica el carácter de los personajes, su personalidad, momentos claves, eh, mm, pues esta forma de pensar, ¿no? Creo que es importante que también
puedan identificarlo en la lectura. Sé que acomodar todo en los renglones que se solicita, pues sí es un reto, pero creo que pueden hacer un muy buen resumen, ya con base a la experiencia que ustedes han vivido de las actividades de la semana pasada, ¿no? Donde resumieron información. Entonces, destacando lo más importante, ahí pueden poner esta parte de la ideología, forma de pensar, su sentir, cómo es ser su mamá, porque también aborda bastantes puntos acerca de su mamá y su familia, ¿ok? Entonces, con esta información, bueno, yo espero que tengamos más elementos para hacer la reseña. Además, dice aquí, descubre cuál es el tema de reflexión de fondo. Escribe algunos datos pertinentes del autor, si lo creen así, por ejemplo, una breve mención acerca de Montserrat Muñoz o Pedro Villa. Además de, aquí viene lo más importante de todo. Aporta tu experiencia personal y comentario crítico. Si ustedes no incorporan este comentario crítico, pues va a ser bastante complicado que sea una reseña, ¿ok? Más bien, no va a ser una reseña porque no se está incorporando el elemento más sustancial de la actividad. ¿Ok? ¿Qué, qué te brindó? ¿Qué te dejó? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te gustaría? eh, la cuestión, cómo conectaste, ¿no? ¿Cómo puedes conectar también con los lectores y los aprendizajes y emociones que te brindaron? ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Hasta aquí es la parte de ver la estructura de la reseña. ¿Tienen alguna duda? ¿Queda un poquito más claro cómo hay que irla elaborando? ¿O nos regresamos a algún punto o avanzamos, ¿no? Qué bueno. Ok, todo claro, perfecto. Entonces, solamente para complementar un poquito, dice aquí, y es parte de lo que viene en el recurso, dice, varios autores coinciden en que una reseña es un resumen, ¿cierto? Es una síntesis, análisis y una valoración crítica. El juicio acerca del texto puede ser positivo o negativo según el criterio de quien elabora la reseña, ¿de acuerdo? Las reseñas con fines educativos tienen el propósito de demostrar que el texto en cuestión ha sido leído, analizado y consultado, que es lo que ustedes tienen que reflejar en la actividad. Además de que va a brindar una evidencia que están eh, dando a notar su análisis crítico. El análisis crítico es el que nos permite reflexionar, emitir opiniones, identificar qué tan cierto o no es dicha información. ¿Ok? En otros ámbitos, la reseña también sirve para informar, expresar, indicar y conectar. Ustedes van a expresar, ¿no? Algunos datos y por lo tanto, pues es importante que haya esa, ese dominio del tema que ustedes, de esos temas que leyeron. La reseña es objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una reseña. Esta reseña aborda lo que es la película Titanic de los años 90 con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Bueno, no sé muy bien pronunciarlo, pero que fue muy famosa, ¿no? Aquí está el autor que hace la reseña y donde publicó su reseña. Este ejemplo, yo lo tomé de una página que se llama página de ejemplos. Se me hizo pertinente ponerla porque, bueno, vamos a ver, no es saber tanto la parte del Titanic, sino explorar un poquito la estructura, ¿ok? Este párrafo corresponde a la introducción. Nos empieza a adentrar en lo que trata el Titanic. Probablemente ya vimos la película, pero probablemente no. Si no la vimos, este puede ser un momento para decir, bueno, me llama la atención o no verla, ¿ok?
Dice, un buscador de tesoros inicia la exploración submarina de los restos del mítico Titanic. El hallazgo del dibujo de una joven milagrosamente conservado le conduce hasta Rose, una anciana centenaria que afirma ser la retratada. Comienza así la evocación de un amor de juventud nunca compartido con nadie, que tuvo como marco el malhadado barco en 1912. Se llevó consigo al fondo del mar a 1.500 personas. Esta es nuestra introducción. Nos está hablando brevemente de lo que, de cómo sucedieron los hechos y por qué surge, ¿no? Esta película de Titanic. El siguiente punto es el desarrollo, donde nos empieza sí, a explicar eh, cómo se van dando los hechos. Dice, Cameron se ha esmerado en la armazón del guión, la excusa de saber, y aquí esto es el resumen, ¿ok? La excusa de saber qué fue de un valioso medallón que viajaba a bordo del Titanic, le ayuda a poner en pie su historia. Aquí vamos dando cuenta la redacción, ¿ok? Sorteando el obstáculo de que el destino del barco se haya conocido. Y en este resumen que ustedes tienen que hacer en el desarrollo, que son los dos párrafos de 8 a 10 renglones, pues hay que tener en cuenta los dos artículos, ¿ok? No solamente se pueden enfocar en uno, sino en los dos, ¿de acuerdo? Se, también, a diferencia de otras películas de catástrofes, se pone el acento en el componente intimista de la historia de amor de Rose, una joven rica comprometida con Cal, un hombre al que no ama, y Jack, joven artista de vida bohemia, con los bolsillos vacíos y un pasaje para el Titanic ganado en una partida de póker, que progresa con ritmo adecuado. Quizá lo más que falla es al mostrar ese amor. Son las reacciones algo caricaturescas del pretendiente despechado y su malvado mayordomo. Hasta aquí es el desarrollo, ¿ok? Es este resumen que nos está explicando de qué trata. Ahora, lo que vamos a ver también es parte del desarrollo. Ya no le leo más para que no haya dificultad con que no se escuche muy bien, pero pues es toda esa parte que sucede en el Titanic, ¿no? Lo que empieza a ver con la cuestión de lo que sufrió el avión. Digo, el barco, ahora no. Un personaje, y aquí dice un personaje, recuerda la desafortunada frase, este barco no lo hunde ni Dios, que ha sustituido por un barco la Torre de Babel. Aquí empieza a dar su punto de vista, ¿de acuerdo? Ahora, en el, en la parte de conclusión, dice, la película es un hito de cine monumental, habla y se dan cuenta, aborda al director de la película que en la parte de escribir una reseña sugiere que se aborde parte de los autores del texto y al final, si se dan cuenta aquí en esos renglones, dice, y la imagen del mar como siniestra tumba flotante con el azul marca de fábrica del director, deja que el espectador una huella indeleble, por lo que recomiendo sin duda ver la película. Bueno, esto es importante ponerlo, ¿no? Me agrada, considero que es un acierto, no me agrada, no me gustó, etcétera. Esas son las palabras que tienen que resonar en su reseña, ¿ok? Para que realmente se vea esta diferencia y se vea esta elaboración de la reseña, ¿de acuerdo? ¿Alguna ¿Alguna duda? Y aquí viene, bueno, los datos técnicos de la película, mismo que, bueno, ustedes van a poner, pero de los textos que se va a reseñar. Ay,
¿Tienen alguna duda, algo que añadir? Ahora lo que vamos a tocar es la persona gramatical que va ligada al tipo de narrador. Cuando nosotros leemos un texto, es importante que identifiquemos este rasgo gramatical que va a expresar una relación de las personas o cosas referenciadas en un acto de habla con ese acto, ¿de acuerdo? La reseña, la reseña tiene que ser de los dos textos juntos o individual. Tiene que ser de los dos textos. Tienes que integrar parte de esos dos textos en la introducción. Tienes que integrar esos dos textos en el desarrollo, así como dice la introducción de 8 a 10 renglones abordando eh, un texto, 8 a 10 renglones abordando un texto y haciendo el resumen. ¿Ok? Y al final, en la conclusión, ahí también abordando los dos textos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos avanzando, ya casi termina esta parte de la primera sesión. Nos queda un muy poquito ya tiempo. Muy bien, entonces no hay duda. Perfecto, Denise. Bueno, vamos a cerrar aquí esta primera parte de la sesión y ahorita nos volvemos a ver para ver esta parte de la persona gramatical y terminar con la sesión. En una sola, ahora se dice, en una sola reseña se hablará de los dos textos. Sí, sí, no puede ser en una reseña uno y en otra reseña. No, tienes que integrar porque vas a reseñar esos dos textos y la idea es que quede en una sola reseña. ¿De acuerdo? Esa es la habilidad que hay que trabajar, no esta habilidad de integrar textos en un solo elemento. Entonces, voy a cerrar la sesión porque me queda un minutito y no, perdón, ahorita nos volvemos a conectar y ya me comentan si queda más claro esta parte de cómo elaborar la reseña, ¿vale? Bien, ya estamos aquí de vuelta y vamos a ver la persona gramatical, como decía, que es de quién se está hablando en el acto que está haciendo. Que la persona gramatical es el eje de la organización de una clase especial de palabras. Por eso, en la semana número 1 era importante tener en claro las clases de palabras para hacer uso adecuado y correcto. De ahí vamos a identificar el pronombre que aunque no son una clase funcional en sentido estricto, sí son una clase de palabras que tienen sus características gramaticales. ¿Ok? Los pronombres los tenemos que recordar que son yo, tú, él, usted, él, ella, nosotros, ustedes y demás. ¿Ok? Bueno, todo tiene una función específica para que se pueda entender correctamente. La primera persona se refiere al emisor del mensaje, es decir, quien lo emite o quien lo hace. Aquí este ejemplo es, yo no traje mi comida. Ese sería la primera persona, ¿ok? La segunda persona se refiere al que recibe ese mensaje. Tú no trajiste tu comida. Ahora, tercera persona se refiere a cualquier persona o cosa que no sea ni el emisor ni el receptor del mensaje. Por ejemplo, él, ella, etcétera. ¿Ok? Yo le sugeriría continuar trabajando con tercera persona.
que es a quien se refiere a cualquier persona, cosa que, como dice aquí, es el receptor del mensaje. Por ejemplo, el principito, el motociclista, ¿ok? Sería más recomendable seguir la línea de trabajar tercera persona. Claro que lo pueden hacer en primera o segunda persona. No hay ningún problema, pero que sí sea coherente, que sí empate, que si yo hago todo mi texto en primera persona, sea en primera persona, porque lo ponen en primera persona y el texto acaba siendo totalmente en tercera persona y entonces ahí ya no respetamos el campo semántico. ¿Ok? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Dónde pide eso que lo tengamos, que lo definamos? En el relato, ¿cierto? Donde están esas preguntas, donde ese tipo de narrador. Entonces, en tipo de narrador, ustedes van a elegir cómo lo quieren redactar y elaborar. Bien, eso es una elección de ustedes. Si el texto, les digo, si el texto viene en tercera persona, lo pueden hacer en tercera persona. El texto viene en tercera persona y lo quieren hacer en primera persona, también lo pueden hacer en primera persona. ¿Ok? No hay ningún problema en ello. Para que nos quede un poquito más claro esta imagen. Dice, la primera persona es el emisor del acto de habla, que sería la que tiene la gorra color rosa. Ajá. El siguiente sería la segunda persona, que es el receptor quien escucha, ¿ok? Ella le está hablando a la segunda persona, que es la receptora del mensaje que ella le está brindando. La tercera persona es de quien se habla. Yo me imagino que son pinturas y que ella le está explicando quién la pintó y la historia del pintor y por qué pintora y por qué lo realizó y etcétera. Es de quién están hablando. ¿Ok? En el relato ustedes tienen que tener en cuenta cómo van a manejarlo. En este cuadrito creo que también es muy visible esta parte. Primera persona se refiere a la persona que habla. Yo, nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, nosotras estamos en la sesión de espacio abierto virtual. Estoy diciendo que Denise, Araceli y yo estamos ahorita en la sesión de espacio abierto virtual. La segunda persona, a la persona a quien habla. Ustedes que vean la grabación de la sesión de espacio abierto virtual podrán abordar mejor sus dudas. ¿Ok? Tercera persona, de quien se habla. Ellas entraron a la sesión de espacio virtual del día viernes 26 de septiembre, ¿ok? Entonces, de esta manera ustedes tienen que tener más claro la forma en que van a trabajar su texto. ¿Alguna duda, comentario de esta identificación de la persona gramatical? En el chat ya puse la liga de la asistencia antes de que se me olviden. Bueno, creo que no hay dudas, ¿verdad? Entonces, seguimos y solamente para reforzar, voy a proyectarles un cuadro comparativo que contiene las diferencias entre reseña, relato y resumen. Esto lo vamos a trabajar el día, perdón, la otra semana en la unidad, bueno, que ya tiene que ver con la integración de saberes, que sería nuestra semana número 4. Yo les sugeriría trabajar un cuadro comparativo para ir comparando las características del resumen, de relato y la reseña. Va a venir unos temas a abordar, los cuales ustedes, bueno, con esta estrategia de aprendizaje podrán identificar correctamente lo que les va a solicitar. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente algunas características que debe tener el resumen. Recordemos que el resumen debe ser una síntesis breve y global de los avances de un estudio o de una lectura.
¿ok? Un resumen, eh, por lo regular deberá contener entre 250 palabras, pero eso es más o menos en estudio, en resúmenes que hablen de alguna investigación. No es un estricto caso que contenga este número de palabras, solamente es para tener una idea que de algo muy amplio nosotros podemos trabajar, hacerlo más pequeño. Gramática. El resumen deberá ser claro en términos de la forma en que comunica el sentido de las ideas que se plasman en él. Las oraciones y las palabras empleadas en su desarrollo deberá utilizar con rigor lógico, considerando su significado lingüístico y su relación sintáctica, que guardan los vocablos que conforman las distintas partes del resumen. Esto quiere decir que en el resumen no podemos alterar lo que el autor nos está plasmando en su trabajo, en su texto, ¿ok? Por eso les decía, en algunos les hacía las observaciones, no lo platiques, no lo expliques, porque entonces de alguna manera pues ya estamos alterando esta parte. El siguiente sería características, pues un resumen no evalúa, es preciso, es coherente y también es conciso, ¿ok? Debe de ser apegado y fiel a la lectura original. ¿Qué más? El relato es una estructura narrativa en orden espacio-temporal. Es algo que sucedió y es la forma como se cuentan esos acontecimientos, ¿de acuerdo? Los relatos pueden ser de muchos tipos. Hay microrelatos, relatos reales, relatos ficticios. La forma como usamos ese lenguaje es, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, que utilicé para la batalla del 5 de mayo. Las palabras que algunas veces o frases que no muy cotidianamente utilizamos, pero que puede causar un interés en el lector. ¿De acuerdo? Se compone de tres momentos, que es la introducción, el desarrollo y cierre. Esto es muy importante que tenga su relato y que no lo olviden tener en cuenta para que realmente se note cómo inicia, cómo va y cómo termina. ¿Ok? El siguiente sería la reseña. La reseña contiene el resumen y el comentario valorativo, como ya lo vimos. La reseña es un texto narrativo, pero que argumenta, es argumentativo y se caracteriza por presentar los elementos claves de la lectura y escritura, así como la objetividad, síntesis, análisis. Por ejemplo, aquí que tienen ustedes la inquietud acerca de si se abordaban los dos textos, sí, porque tenemos que tener una capacidad de síntesis y análisis de los textos que vamos a trabajar, ¿ok? Puede ser informativo, comparativo, en este caso valorativo, motivador y confirmativo. ¿Puede contener ambos o varios elementos? Sí, porque la idea también que viene al hacer la lectura es que sea motivadora la historia de Ricardo Pedro Pablo en ustedes. ¿Ok? Al igual, un resumen contiene una estructura como el inicio, desarrollo y cierre y los datos técnicos de de lo que se reseñó, que en este caso serían la bibliografía, ¿no? Las bibliografías, ¿de acuerdo? Y con esto completaríamos estas diferencias entre relato, resumen y reseña que considero, bueno, pueden ser bastante útiles para trabajar la siguiente semana y que sugeriría mucho que pudieran tener una estrategia que ayudara a ubicar estas diferencias de de cada elemento. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Ok? ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. No hay dudas hasta aquí. Perfecto. Entonces, pues con esto terminaríamos nuestra sesión el día de hoy. No olviden hacer estas encuestas, estos formularios. eh, a más tardar el domingo que cierra la plataforma el 26 de septiembre a las 23:59 horas. ¿Ok?
Entonces, si no hay más dudas, cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su ingreso. Que les vaya muy bien. Cualquier duda, bueno, estaré atenta en la plataforma para apoyarles y procuren entregar a tiempo las actividades, ¿ok? Les deseo que tengan un excelente fin de semana, mucha suerte, mucho éxito también. Y bueno, cuídense mucho. Buen fin. Gracias. Bonita noche. Bye. Bye a las dos. Y a quien vea la sesión también. Bye.